Buenas noches, esto es Corrientes, antes y ahora, programa histórico, cultural, una mirada al pasado, una visión del presente. Programa de 1 hora de duración se transmite por Canal 4, Cabletel, Mercedes Corrientes, los días martes de 21 a 22 horas. Se reitera miércoles, luego del informativo de este canal, y también se lo carga en YouTube. Estas historias son verídicas, las que viví y reviví en mis largas travesías por los campos correntinos, otras que escuché de personas que las protagonizaron, donde se reflejan fielmente sin aditamentos políticos, religiosos o sociales a los hombres y mujeres productos de la tierra correntina, las empresas grandes y pequeñas que empujaron la rueda del progreso. Son ellos, no otros, los protagonistas de Corrientes antes y ahora. En este programa tienen cabida todos los temas que nos ayuden a descifrar nuestro patrimonio intangible. Agradecimiento a Griselda Montiel, Omar Tunino Lugo, Romina Lugo y José María Calderón, y también a los auspiciantes que hacen posible que podamos transmitir este programa. 16 de julio, coronación de la Virgen de Itatí. 16 de julio, día de la coronación de la Virgen de Itatí, patrona de la provincia de Corrientes. La imagen de Nuestra Señora de Itatí, la reina de la civilización en la Cuenca del Plata, es una de las imágenes marianas más célebres y antiguas de la República Argentina. Su santuario data de los comienzos de la época colonial. Se levanta en el pueblo de Itatí, a orillas del Alto Paraná y a 70 kilómetros de la ciudad de Corrientes. El culto de la Virgen de Itatí ha sido ininterrumpido desde
1528, Sebastián Gaboto, explorando el Paraná, desembarcó en un puerto al que dio el nombre de Santa Ana. Bueno, decía que el culto ha sido ininterrumpido desde 1616 en adelante. Allí cerca se levantaba, en el nombre de Santa Ana, entonces allí cerca se levantaba un caserío llamado Casas de Yaguarón, nombre del cacique del distrito. Algunos de los miembros de la expedición exploraron la laguna de Liberá, a la que denominaron también Santa Ana. La gloriosa Madre de la Virgen María tomó, desde entonces, bajo su protección, esas regiones. El cacique Yaguarón y sus indios eran de índole pacífica, hospitalaria, y recibieron bien a los españoles. Desde 1528, franciscanos arrojaron la primera semilla evangélica en el distrito de Santa Ana, llamado también Reducción del Yaguarí, y en ella siempre prevaleció la devoción a María Inmaculada. En 1615, según otras versiones, el puerto de Santa Ana quedó abandonado y el fray Luis de Bolaños fundó la nueva reducción a que le dio el nombre de Pueblo de Indios de la Pura y Limpia Concepción de Nuestra Señora de Itatí. Con el tiempo el lugar comenzó a conocerse simplemente como Itatí. Fray Luis de Gamarra, párroco del lugar, fue el primero en dar a conocer los milagros de la Virgen. En la Semana Santa de 1624 tiene lugar la primera transfiguración de la Virgen. La primera transfiguración de la Virgen, que duró varios días. Gamarra relata en un documento de la época: se produjo un extraordinario cambio en su rostro y estaba tan linda y hermosa que jamás tal la había visto. Las transfiguraciones se repitieron a lo largo de los años. Los milagros y las curaciones son incontables, pero quizás el más increíble y espectacular haya ocurrido en 1748. En ese año hubo un gran malón que buscaba destruir y saquear el poblado, pero cuando los indios llegaron a las puertas de Itatí, se abrió ante ellos una ancha y profunda zanja que les impedía el paso. Ante este hecho se retiraron despavoridos y los habitantes del lugar acudieron entonces a la capilla a agradecer a su patrona. Tradiciones de mi corriente Porá. Como todos los años, desde 1900, el pueblo de San Luis del Palmar peregrina hacia el santuario de Nuestra Señora de Itatí, ubicada en la localidad homónima, donde se realiza el 16 de julio el aniversario de la coronación pontificia de Nuestra Señora de Itatí, fiesta que congrega a cientos de miles de fieles y devotos de esta imagen de la Virgen. Allí está, esta es la foto reciente de esta nueva peregrinación. Se calcula que 21.000 jinetes, 25.000 jinetes participaron de ello. Esta peregrinación reúne a más de 15.000 peregrinos, dice este escrito, pero esto ha sido superado, de San Luis del Palmar y zonas aledañas, aunque en los últimos años agregaron gente de diferentes puntos de la provincia de Corrientes y también del país
lo que convierte a una de las peregrinaciones más multitudinarias de América. Una de las peregrinaciones multitudinarias de América. Ahí se está viendo la foto, realmente muchísima gente. Una extraordinaria cantidad de peregrinos, a caballo, a pie y en vehículos. También en carros y carretas. Como dicha peregrinación dura varios días, la gente se prepara para vivirla. Se suelen preparar comidas típicas, como ser asado, locro, guiso, caldudo, embaipú, polenta de harina de maíz con chorizo y quesos criollos, embutidos caseros, longaniza, butifarra, queso de cerdo, matambre, chicharrón, entre otros, pastelitos, tartas, etc. El menú puede variar, obviamente, según las familias. Para el descanso se llevan carpas y casillas o casas rodantes. Nunca ha de faltar algún artefacto de iluminación para pasar la noche, y como es época invernal, abundan las frazadas, ponchos y acolchados. La morocha, olla de hierro, es fiel compañera del peregrino, como así también el sol de noche, farol a gas o a querosén. Completa el equipaje la parrilla o la estaca para el asado, un tablón para cortar la carne y mesas de sillas portátiles. La leña obviamente es imprescindible, y este año fue multitudinaria la entonces procesión de los peregrinos. Ahora vamos a ir a los trabajos de Milagro Centeno Álzaga, artista pictórica, escritora, genealogista. Vive en Santo Tomé, Corrientes. Y ahora vamos a presentar algunos de sus trabajos, que también lo publiqué en una de mis páginas de Facebook, y fue visitado por una gran cantidad de personas que hicieron comentarios sobre estos trabajos. Incluso algunos de estas personas pedían la dirección para tratar de adquirir. Estos trabajos realmente son muy, muy buenos. Estos caballos, estas pinturas reflejan al caballo en toda su dimensión, en la expresión del rostro de estos animales, que están entonces en estas pinturas que ustedes pueden estar admirando a través de esta pantalla. De Milagro Centeno Álzaga, artista pictórica, escritora y genealogista. Y esta pintora, esta artista realmente extraordinaria, vive en Santo Tomé, Corrientes, y trabaja mucho para la cultura, para difundir la cultura. Es inquieta, y entonces ella está trabajando para difundir nuestra cultura. Una de sus especialidades es el caballo, los equinos. Realmente estas pinturas han llamado, cuando las publicamos, han llamado la atención. Incluso hay muchas personas que quieren adquirir alguno de estos cuadros. Ahora vamos a un video que lo realizara Romina Lugo, y es para la presentación de vamos a tratar de hacer entonces una telenovela dentro de este programa, algunos minutos, creo va a llevar entre 20 y 25 capítulos, sobre la novela que escribí yo, Choregó Tigre Moreira,
el ocaso de los yaguareté. Este video, Chorego Tigre Moreira, entonces el ocaso de los yaguareté, una historia que es de amor y venganza en los campos correntinos. Esto, reitero, lo realizó Romina Lugo. Comienzo a esto, que obviamente tenemos muy pocos elementos y demás, pero vamos a tratar de hacerlo como todo, la mejor manera posible. Ahora vamos a ir a situación desesperante. Adroaldo Abadí. ¿Quién era Adroaldo Abadí? Era de profesión herrero. Esto yo lo publiqué acá en mi libro Historias Salvajes de mis Corrientes. Y como también su hermano trabajaba, que era también su hermano, era herrero, y trabajaba como mensual en la estancia Curupila, Chenora J.P. La Catita, propiedad de Jorgelina Peloso de Eskenazi. Las estancias antes tenían, no sé ahora, una persona estable allí para arreglar las tranqueras, construir tranqueras, para arreglar los molinos de viento, que a veces cuando tenían problemas en el cilindro y demás, tenían que estar ahí una persona para arreglarlo, para que sigan proporcionando y suministrando agua al ganado. Todo esto se hacía en el campo porque los caminos y los vehículos, los caminos estaban destruidos, no eran asfaltados ni nada, y los vehículos eran precarios, entonces no se podía venir al pueblo, a la ciudad, a buscar a alguien o traer los elementos para que lo arreglen acá, sino que había que arreglarlos en el campo y había que tener la persona allí adecuada, la persona que trabaje en esto y se esté dedicando. Entonces se arreglaban las tranqueras, las mangas, los molinos, bueno, arreglaba un poco de todo. Entonces, como dije, arreglaba los molinos y era una persona que, como estaba en contacto con la fragua, hacía mucho calor y mucho trabajo físico, siempre tenía que algo de alcohol llevar a su cuerpo para restablecer las energías. Por eso, entonces construía tranquera, como dije, arreglaba molinos y otros trabajos de herrería. Alcohólico, por ese motivo sus trabajos tenían un lento ritmo, pero en esa época, al no existir medios de transporte eficaz, caminos muy deteriorados, las estancias tenían que tener un herrero para que le construya lo necesario para el establecimiento. Arreglo de manga, el cepo, el baño de ovejas, vacuno, también que le haga las marcas, los martillos quemadores para las guampas, para desguampar, y otras cosas. Como los herreros trabajaban con la fragua para poner al rojo los hierros y poder trabajarlos, doblarlos, el intenso calor les daba sed y la calmaban con algo de agua y también con bastante alcohol, que Abadí tenía eso guardado su botella en algún lugar para que no la encontraran los peones. Abadí tenía franco una vez por mes. Venía a visitar a su numerosa familia, unos 7 hijos y su mujer. Tenía una casa
algo precaria en Mercedes, sobre la avenida Lavalle, que en aquel entonces no tenía asfalto, ni agua corriente, ni cloaca. Llegó como de costumbre a su casa, saludó a los suyos y envió al más pequeño a comprar bebidas. Su mujer le cebaba mate y él lo acompañaba con un trago de caña. Tomaba algo de mate y algo de caña. Así estuvo casi toda la tarde. La bebida no lo enfervorizaba, al contrario, lo calmaba. Cuando tomaba en su trabajo, trataba de pasar lo más disimulado posible, con una actitud silenciosa. Contrario que muchos peones, cuando gente de campo beben, se ponen eufóricos, algunos quieren pelear y demás, ¿no? Él se quedaba tranquilo para también de alguna manera disimular y que nadie se dé cuenta que él había bebido, en especial el patrón o el capataz. Al atardecer, estando él en Corrientes, como en Mercedes, como dije, el cielo se encapotó, iba a llover, las nubes negras. Abadí no se movió de su silleta y siguió con sus tragos, cada vez más seguido. Todos fueron a dormir menos él. El cielo se cubrió y de madrugaba un manto muy negro y espeso. Cubrió todo el firmamento y al poco tiempo se largó la gran tormenta. Un tornado azotó a Mercedes. Esto fue el 1 de octubre de 1970. A las 3 de la madrugada volaban chapas, se caían paredes, árboles, postes de luz a su paso. El fenómeno climático lo destruía todo, nada aguantaba la fuerza de la naturaleza. La mujer de Abadí salió desesperada desde dentro de su casa, las chapas volaban, la pared se derrumbó, un árbol se desplomó y trató la señora de cubrir a sus hijos. Como dije que eran 7, estaban entre los escombros en plena oscuridad y le dijo a su marido: «Adrualdo, Adrualdo», gritó con desesperación, «van a morir las criaturas, se van a morir las criaturas». Adrualdo, aletargado por el alcohol, le respondió: «Con que nosotros vamos a morir, no te digo las criaturas». Un razonamiento lógico en medio de la borrachera y la tormenta. Dice, con que nosotros vamos a morir, que somos más grandes, más resistentes, y bueno, las criaturas obviamente que también. Abadí, impertérrito, empapado, siguió sentado en su silleta. El tornado causó cuantiosos daños materiales y una víctima fatal. El pueblo tardó en reponerse. La ayuda oficial prometida fue escasa y durante muchos años se comentaron las anécdotas de los hechos de este fenómeno climático devastador que volteó edificios que parecían sólidos y no aguantaron, reitero, la furia de la naturaleza. Hubo personas que cuando amainó la tormenta juntaban chapas y la llevaban a sus casas. Otros trataban de ayudar a los que habían sufrido el embate del tornado. Tengo que aclarar que el tornado no es que arrasa a todo, sino que a lo que llega a su paso, porque viene, como dice la palabra, en forma de remolino, de tornado. Entonces lo que toma eso lo voltea, lo que no toca eso sigue en pie como siempre. En esa época nadie hablaba del cambio climático. El tornado quedó en la historia como una gran tormenta de muy graves consecuencias. Entonces recordamos a Adrualdo Abadí, que dijo, con que nosotros vamos a morir, no te digo las criaturas.
Se ve que no estaba tan preocupado por esto. Ahora vamos a ir a algo que escribió Luis Cañete. Luis Cañete, el cantor de Sangre Payubrera, recordando Luis Cañete a Cuenca, el peluquero. Si vas a la peluquería que está por la calle Juan Pujol en Mercedes Corrientes, seguro te recibe Don Cuenca. Esto lo escribió entonces Luis Cañete recordando a Don Cuenca, que falleció hace un tiempo. Entonces seguro te recibe Don Cuenca con alguna ocurrencia y te saca una sonrisa. Seguro vas a oír charlas de caballos, de chamamé. Seguro te invita a que escuches Sangre Payubrera. Ir a tomar un mate a la peluquería representa el encuentro con amigos, escuchar las historias alegres de Don Cuenca y también su sabiduría, porque compartía su pensamiento solidario, justiciero y humanista. Recuerdo que en uno de los programas ya hace varios años, que estuvieron Sangre Payubrera, también estuvo el Negrito Vera, quien me ayudó y mucho en ese programa, porque obviamente que él sabe y mucho de chamame, de música. Estuvo que yo los traje a Sangre Payubrera, reitero, hace varios años ya, a instancia de Cuenca, Don Cuenca. Orgulloso de su hijo acordeonista, chamamecero, orgulloso del grupo chamamecero que ayudó a formar con Carlitos y Felipe. ¿Cuánto te vamos a extrañar? Tu partida física duele en el alma, pero somos agradecidos por haber compartido con vos, por haber aprendido tanto. Gracias por cuidarnos, por el cariño que nos brindaste, por todos los momentos donde estuviste para apoyarnos y no dejarnos caer, seguramente con algún consejo que le daba a los músicos que estaban comenzando, y muchas veces uno al comenzar tiene sus tropiezos. Bueno, él estaba allí con su fortaleza mental y espiritual para ayudarlos. Que descanse en paz, querido Don Cuenca. No lo vamos a olvidar. Con amor, sus gurises de Sangre Payubrera. Entonces, para recordar a Don Cuenca, vamos a ir un chamamé Enero por Sangre Payubrera. Cuando llueve el invierno sobre tu ausencia, te busco en mis recuerdos llamándote, y me mojan los soles de tu presencia, porque siempre hay enero sobre tu piel, pañuelito verde de adiós el Camalotán, que se fue en un río de amor a la soledad.
que en el remanso de tus ojos marrones me esperaba el amor. ¿Quién iba a imaginarse que un minuto en tus brazos me cambiaría la vida, la voz y la canción? Estás en el romance del duraznero, con un gusto silvestre de luna y miel. Y en la lágrima tibia puesta en el verso de un amor de verano que se me fue, pañuelito verde de adiós del camarotán, que se fue en un río de amor a la soledad. ¿Dónde está tu risa feliz? ¿Dónde fue el verano rojo de sol que mojó tu piel? Bueno, entonces fue el chamamé enero, por sangre payurera. Ahora vamos a recordar a Felicita Fernández Inciarte, la creadora, de entre otras cosas, del taller La Nueva Semilla de Mercedes Corrientes. Felicita Fernández Inciarte dedicó gran parte de su vida a llevar adelante esta obra de amor y entrega desinteresada. Allí funcionaba La Nueva Semilla. Era un rincón para los chicos. Muchos mercedeños conocen la labor de la directora, creadora, guía y responsable del prestigioso taller que brinda educación y alberga a muchos niños en sus rincones, dándole contención, amor, adecuándolos para vivir en comunidad, enseñándoles las normas básicas de higiene, modales y respeto. Funciona en la casa particular de Felicita Fernández Inciarte, en Fray Luis Beltrán 644, quien dedicó, como dije, gran parte de su vida a llevar adelante esta obra de amor y entrega desinteresada, muy desinteresada. Ella entregó su vida a esta obra. En el año 1992, precisamente un 16 de marzo, se decide Felicita a contener en su casa a los chicos carenciados, cuyas madres trabajan fuera de casa y no tienen con quién dejar a sus hijos. Bueno, ahí está en esa foto. Cuando yo presenté este trabajo, fue en la Sociedad Rural, en el Sociedad Rural acá de Mercedes, acá en el centro, ¿sí? Y ahí le estoy entregando entonces un reconocimiento, y lo recibe la señora Ofelia Medina de Delgado y Marta Soma de Rouso, ¿no? Ahí estamos entregándole entonces este reconocimiento. Ya había fallecido Felicita. Su labor diaria comienza antes de las 7 de la mañana, comenzaba obviamente, ya que hay madres que entran muy temprano a su trabajo y llevan a sus chicos allí. Desayunan, hacen sus tareas, juegan, almuerzan, y los que están en edad escolar asisten a contraturno a la escuela. En aquella época, 1992, 93, a partir, no había planes sociales para darle a las madres, y muchas madres no tenían. Tampoco había comedores, o si había muy pocos, creo que ninguno.
Bueno, pero iban y desayunaban y comían ahí en lo de Felicita. Recuerda a muchos de sus hijos del corazón, como ella los llamaba, que obviamente ahora ya son hombres, mujeres de bien, egresados de la UPM, de la Normal, de la Agrotécnica. Felicita, antes de tener este hogar, fue maestra jubilándose en ese cargo en la vecina localidad de Solari. Por ello recuerda cariñosamente a sus alumnos de antes que la visitan llevándole obsequios para los alumnos de hoy. Entonces recibía todo la ayuda de la gente, que siempre era poca, porque cada vez eran más los chicos que iban al hogar de Felicita, que ha hecho de su vida un sacerdocio de la caridad. Se ha dedicado entonces y mucho a los chicos. Ahora voy a ir a una poesía de Lupi Migueles, Uguay. Uguay paraje, rincón alejado, sobre un costado, portal de Liberá. La ruta 40 me encontró buscando tu camino largo hace un tiempo atrás. Fue esa arboleda que colma tu entrada, que vio mi llegada, que me vio pasar, andando el sendero que hace muchos años Azulqui y Carros supo acobijar. Caminito angosto, pastizal cerrado, grito alborotado de algún pacá, pasa al trotecito un peón de campo, cumpliendo el trabajo que indica el jornal. Paisaje avistado por desconocido, mientras que los niños a la escuela van. Viento sur azota en el junio frío que suaviza el trino de algún cardenal. Bueno, entonces, sí, continúo. Laguna Fernández riega tu destino y te cubre el brillo del sol al bajar. Tu Virgen patrona abraza tu tierra y marca la huella que hay que transitar. Uguay paraje, Mercedes Corrientes, hoy nombra a tu gente que habita el lugar y aquellos primeros que a fuerza de constancia dejaron su estampa con su noble obrar. Paisaje de campo, aventuras y sueño, hoy solo mis versos te vengo a dejar, ofreciendo solo mis letras humildes que al mundo le dice Uguay porá. Bueno, Uguay en esta época, cuando hubo los incendios, también hubo que trabajar y mucho para evitar que el fuego llegue a la escuela de este paraje Uguay. Entonces esto es de Lupi Migueles, esta muy linda poesía. Bombacha de campo. ¿Sabías que la bombacha de campo que se utiliza en nuestro país no es oriunda de aquí y tiene una historia muy particular? En la llamada Guerra de Crimea, entre 1853 y 56, se enfrentaron el Imperio ruso contra la alianza conformada por el Reino Unido, Francia, el Imperio otomano y el Reino Unido de Piamonte y Cerdeña. Además de las 450.000 bajas en el bando ruso, hubo casi 200.000 caídos de franceses y turcos y alrededor de 22.000 efectivos ingleses muertos. Pero además del saldo trágico de los muertos, la guerra dejó casi 100.000 uniformes sobrantes
de los turcos. Acordada la paz, esa indumentaria fue considerada como rezago militar y ofrecida por un diplomático francés para comercializarla en nuestro país, lo cual fue aceptado por el entonces presidente de la Confederación, Justo José de Urquiza. Se trataba de la babucha turca, que por deformación de la palabra se convirtió en bombacha campestre argentina. Antes de la bombacha, el gaucho usaba el chiripá, no obstante, lo siguió usando un tiempo más. Es decir, que nuestra bombacha de campo tiene más de 160 años de vigencia aquí. Es una vestimenta práctica y muy cómoda, tanto para usar con botas como con alpargatas confeccionadas en telas de algodón y resistente para el trabajo. En la fotografía que acompaña en esa publicación a la izquierda, un soldado turco vistiendo la babucha. A la derecha, un gaucho con bombacha. Bueno, bombacha en este caso muy ancha, poniéndose botas. Ahora voy a relatar un hecho que ocurrió en Puerto Deseado. Un gaucho noble llamado Facón Grande. En la zona de Puerto Deseado, los huelguistas habían elegido como dirigente a José Font, un gaucho entrerriano, domador, que por esa época se desempeñaba en la Patagonia como carrero, transportando mercaderías por cuenta propia en aquellas inmensas distancias. En la Patagonia sí que hay inmensas distancias, enormes desiertos. José Font no era un revoltoso, de gran ascendencia entre la gente humilde, por su condición natural hombre de palabra. Lo llamaban Facón Grande por su costumbre de llevar un cuchillo cruzado en su faja. Facón Grande. Cuando Facón Grande reconoce que no tenía enfrente a la policía sino al ejército, acepta el arreglo propuesto por un mediador y se entrega con toda su gente, sus armas y su caballada. Al entregarse Facón Grande ante el teniente coronel Varela, le extiende la mano, presentándose, pero Varela desprecia el saludo y en cambio lo hace apartar y lo llevan a un galpón donde lo golpean y manean con alambre. No iba a permitirse Varela trato con un civilacho. Facón Grande es luego cargado, atado a la caja de un camión y llevado a poca distancia y es fusilado, sin más trámite, para mayor escarmiento y degradación. Le quitan la faja para que, al ser fusilado, se le caiga las bombachas que inútilmente trataba de sostener con sus manos atadas para tapar su vergüenza. Así muere, como tantos otros, uno de nuestros paisanos. Ahora vamos a relatar algo sobre Malvinas. Estamos a 40 años de la guerra. Mamá, quiero servir a la patria. Era hijo único de madre viuda y podía no ir a la guerra, pero quiso pelear en Malvinas. Esta es la heroica historia del soldado Claudio Alfredo Batista. Bastida, no Batista, sino Bastida, del Regimiento de Infantería 1 Patricio. Como único sostén de familia, podía haberse quedado en el continente, pero combatió en Montelongo y murió el 11 de junio de 1982
en una de las batallas más sangrientas de la guerra. El tableteo de su ametralladora solo se apagó cuando las esquirlas de las bombas enemigas atravesaron su cuerpo. Fue el 12 de junio de 1982, en la batalla más larga y sangrienta de la guerra. Allí, en su trinchera en Monte Longo, alimentó su ametralladora Max 7,62 milímetros sin pausa, sin miedo, sin dudas, durante las eternas horas que duró el combate. «Mamá, quiero servir a la patria», le había dicho a María Vidriales antes de partir. Pequeña y frágil, la mujer abrazó a su hijo y lo despidió con lágrimas, pero sin reproches. Alto, corpulento, orgulloso de su uniforme militar, Claudio Alfredo Bastida la envolvió en sus brazos mientras le decía que se quedara tranquila, que todo iba a estar bien. Su padre Ismael Bastida había muerto cuando él era muy pequeño. Su madre, una española incansable, había trabajado de sol a sol para llevar el pan a la mesa. A sus 19 años, y como único sostén de familia, podía haber pedido quedarse en el continente, pero eligió Malvinas. Claudio Alfredo Bastida, antes de convertirse en héroe, era un pibe de barrio proveniente de un entorno humilde de la zona de Hurlingham, en la provincia de Buenos Aires. Carlos Alfredo Bastida, antes entonces de convertirse en héroe, era un chico humilde, un chico muy afable. En su niñez pasó mucho tiempo al cuidado de su tía, mientras su mamá se esforzaba por traer el pan a la mesa familiar. Nacido en San Martín el 5 de julio de 1963, creció siguiendo con pasión los partidos de tenis de Bjorn Borg, John McEnroe, Guillermo Vilas, las carreras de Fórmula 1 de Carlos Reutemann, Jacques Laferrière y los nuevos discos que lanzaban ACD y DC. Era alegre, sonriente, con facilidad, y le gustaba soñar con largos viajes por el mundo. En ese ambiente de esfuerzo, sacrificio y amor, Claudio cumplió 18 años y fue sorteado junto a los de su clase 63 para el servicio militar obligatorio. Corría el año 1982 cuando se sumó a la compañía D del Regimiento de Infantería 1 Patricio. La historia hasta aquí podría ser parecida a la de muchos soldados, sin embargo, él era único hijo de madre viuda, condición que lo habilitaba para exceptuarse del servicio de servir a la patria bajo bandera. Podía no haber ingresado al servicio militar, porque entre las excepciones que había para no ingresar era que si era único sostén de madre viuda, también si tenía ya un hermano en el servicio militar y otras cuestiones. Pero él podía haberse exceptuado, no entrar. Aunque muchos buscaron la forma de salvarse de la colimba, algunos, recuerdo había uno que se decía que era sordo, que no escuchaba, y no escuchaba, y estaba ahí, le hablaban, él no respondía, no escuchaba. Y entonces uno de los jefes o médicos tiró una moneda y le dijo: soldado, levante esa moneda, y se dio vuelta a levantar. Allí se dieron cuenta que realmente se estaba haciendo el sordo, otros hacían que tenían problemas mentales y demás. Entonces, muchos hacían para salvarse de la colimba. Claudio sintió el orgullo de servir a la nación, no escuchó los consejos de su familia ni de sus amigos,
y llegó a la vida militar sin imaginar que el destino le guardaría un lugar entre los grandes en la historia del regimiento de patricios y de la patria misma. Patricios de Buenos Aires, nuestro espíritu no tiene hermandad en el abatimiento y en el valor y lealtad ante nada ceden. Patricios de Buenos Aires, nuestro espíritu no tiene hermandad con el abatimiento y en valor y lealtad ante nada ceden. Ese es Larenga, muchísimos años ante su tropa, el brigadier general Cornelio Saavedra, primer jefe de ese regimiento. Quizás fue ese mismo espíritu el que alentó a Claudio a sacrificar su propia vida en Malvinas. Cuando finalizó la instrucción, le asignaron el rol de abastecedor de ametralladora. No cabía duda que su porte y su destreza en el tiro lo hacían apto para desempeñarse en ese puesto de combate, donde, llegada la circunstancia, debería ser él mismo quien reemplazara al apuntador del arma. Bueno, yo cuando estuve en la Infantería de Marina también me dieron una ametralladora de eso y tenía alguien que me abastecía de las balas, de las municiones. La ametralladora pesaba 12 kilos más o menos y tenía que llevarla todos los días durante 12 kilómetros, 15, para las prácticas de tiro, ¿no? El destino y la vida militar pusieron a su lado al soldado Daniel Orfanotti en la manipulación de la ametralladora. Fue su compañero quien lo vio por última vez con vida y quien permitió rescatar esta historia. Estaba allí haciendo el servicio militar en el regimiento Patricios cuando estalló la guerra. Frankenstein, como lo llamaban sus compañeros, por su enorme tamaño no dudó ni un instante y pidió ir al sur. A partir del 1 de mayo de 1982, la vida empezó a cambiar para Claudio y el resto de sus compañeros. Ese día volaron hacia la ciudad de Comodoro Rivadavia. Una vez allí fueron trasladados hasta la localidad de Radatili, donde se desempeñaron como seguridad a lo largo de esa zona costera. El 27 volaron hacia el Río Grande y desde allí, luego de varios intentos de cruces fallidos, como consecuencia del bloqueo aéreo y naval inglés a la isla, el día 7 de junio lograron pisar Puerto Argentino. Recordamos que los aviones volaban al ras del mar, casi tocando las olas para no ser detectado por los radares ingleses. Tan solo habían transcurrido un día de su llegada cuando se les ordenó partir a Montelongo a reforzar la posición de la tercera sección de la Compañía B del Regimiento de Infantería 7. La historia de la Guerra de Malvinas nos contaría más tarde que allí se vivió uno de los combates más encarnizados y crueles de toda la campaña. El día 9, instalado en su posición de defensa en el sector sur de Montelongo, Claudio recibió su bautismo de fuego por parte de la artillería británica. Sin cesar el fuego de hostigamiento sobre las posiciones argentinas, el día 11 comenzó el enfrentamiento con las tropas del regimiento británico 3 de los paracaidistas, acciones que se prolongaron hasta la mañana del día 12. Así los 300 soldados argentinos que allí combatieron, tan solo 90 pudieron replegarse y más tarde, luego de recibir la orden, hacia Puerto Argentino. En la madrugada del 12, un proyectil de artillería terminó con la vida de Claudio Bastida. Su cuerpo se encuentra en el cementerio de Darwin, en el sector B, fila 3, tumba 6,
Claudio encontró la muerte en combate de la misma forma que afrontó su vida, confiado en sí mismo, siempre de cara al viento y mirando hacia el frente, como queriendo alcanzar y abrazar el futuro para hacerlo suyo. Con relación a la muerte de una persona y su olvido, alguna vez escuché, y me gusta así pensarlo, que los humanos podemos morir 2 veces, la primera a través de ese hecho único e irrepetible, y cuando pasamos de la dimensión terrenal hacia otra, al más allá, y la segunda, si es que lamentablemente así sucede cuando somos olvidados por nuestros pares. Sin embargo, no es ni será el caso para Claudio, un soldado con mayúscula y nuestro amigo, recuerdan sus compañeros. A Claudio la vida nunca le resultó fácil, sin embargo, él supo poner la esperanza ante el desaliento, la confianza y seguridad ante la duda, la serenidad ante la incertidumbre, el valor ante los momentos de zozobra y el coraje para defender el pedazo de patria que representaba el lugar donde se encontraba su ametralladora. Afirman los camaradas del regimiento. Para él, dicen, quienes mejor lo conocieron y acompañaron en su último instante de vida, resulta cierta aquella frase que dice: las personas no seremos recordadas ni por nuestras palabras, ni por sus grandes alocuciones, ni por las obras, ni por las emociones que provocaron en nuestro prójimo. Su historia de vida, su decisión de enrolarse en el ejército e ir a la guerra a pesar de haber podido solicitar su exhibición y su muerte en las islas, nos atraviesa a pura emoción, enseñándonos cómo en las personas comunes podemos convertir una vida de hechos frecuentes en situaciones extraordinarias. El pasado 5 de junio, Claudio Alfredo Bastida hubiera cumplido 59 años. En el regimiento Patricio se erigió un monumento en su honor. La cara de Claudio, tallada en hierro, recuerda para siempre su heroica muerte. Bueno, ya nos estamos yendo, vamos a ir a una canción, un himno a la amistad, ya que mañana es el Día del Amigo. Esta canción es de Facundo Toro y Hernán Nieto. Amigos del ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué decís o cómo andás? Son solo conocidos. Amigo es más profundo, su alcance es infinito. Comienza en este mundo, culmina junto a Cristo. Decir que uno es amigo encierra un compromiso, que la amistad lo hizo calor, amor y abrigo. Calor que se mantenga, amor sincero y puro. Abrigo en trances duros, convenga o no convenga. Amigo es cosa seria, amigo es gran prudencia. Amigo es esa arteria que en el alma es vivencia. Amigo es más profundo, su alcance es infinito. Comienza en este mundo, culmina junto a Cristo. Porque cuando en la calle se enlaza una amistad, la mano es como un valle de la autenticidad. Amigos es en las buenas y en las malas. Un amigo nunca es pala que a otro cabe una condena. El oro siempre enemigo, ser popular es muy trampa. Mas si en ello hay leal amigo, la amistad es fiel alianza. Amigo es más profundo, su alcance es infinito. Comienza en este mundo, culmina junto a Cristo.
esta y la otra vida. Mirémonos de frente sin medir nuestras fuerzas. Dime cómo sientes, te diré lo que piensas. Y unidos por la gracia de la amistad sincera, los dos, sin diplomacia, seremos cuanto quieras. Amigo es más profundo, su alcance es infinito. Comienza en este mundo, culmina junto a Cristo. Amigo es más profundo, su alcance es infinito. Comienza en este mundo, culmina junto a Cristo. Amigo es más profundo, su alcance es infinito. Comienza en este mundo, culmina junto a Cristo. Amigo es más profundo, Esto ha sido todo para este programa. Si el destino así lo permite, el próximo martes estaremos con un programa de similares características, recordando que mañana, después del informativo de este canal, este programa va a ser reiterado. Tengan ustedes muy buenas noches y muchas gracias.